Muy bien. Dios los bendiga, hermanos. Abramos nuestra Biblia en Jueces, el capítulo 7. Capítulo 7, el verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Amén. El título del mensaje se llama Uno en un millón. Vamos a ver qué nos permite Dios decir en esta noche. Amén, me dicen, levanta la mano cuando. Amén. Dice la palabra de Dios. Levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: ¿quién teme? Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. El Señor ponga bendición en su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Les decía, el título de este mensaje le puse uno en un millón. Hay un mensaje que predicó nuestro hermano Branham llamado Uno en un millón. Más que un mensaje, es tres hay tres programas de radio, tres programas radiales cortos en un mismo mensaje llamado Uno en un millón. Y habla un poco sobre predestinación. Pero en esta noche, hermano, no vengo enfocando mi mensaje en predestinación. Más bien, vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Ya vamos a ver un poco, van a irse dando cuenta cómo se va a ir desarrollando el mensaje, si Dios me lo permite, ¿verdad? Y bueno, antes de venir a leer otra segunda parte de esto, quisiera comentarles, cuando estaba leyendo este pasaje de Jueces 7, estaba recordando esto que pasó acá con Gedeón y el pueblo de Israel. Me suena como a los concursos que se dan acá en la tierra, ¿verdad? Esos concursos de, por ejemplo, de MasterChef o el Tour de Francia, son gente concursando, varias personas concursando para ganar un premio, ¿verdad? Para ganar algo. Y por ejemplo, en MasterChef, en ese programa de cocina, hay 1,000 aspirantes. Y de esos 1,000 aspirantes concursan solo 16 en el programa, y de esos 16 queda uno ganador, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué me hizo recordar este pasaje de Jueces a esos concursos? Porque son como uno en un millón, ¿sí? Si sacamos unos números de 32,000 que estaban siendo llamados en jueces,
Solo menos de un 1% fueron los escogidos para ir a pelear. ¿Ven? Y por ejemplo, estos concursos de 1000 aspirantes, solo un 1% fue escogido para ganarlo, ¿verdad? Y el éxito, hermanos, el éxito que generan, o el éxito más bien, que tienen estas personas en estos concursos, no depende de la suerte, no depende de que si me puse ahí y gané el concurso sin hacer nada, no. Ellos son exigentes, ellos necesitan pasar por algo, ¿verdad? Que los va formando y los va forjando en esta parte del concurso. Los ciclistas, ¿cuánto tiempo nos entrenan para poder concursar en uno de esos de Tour de Francia, que son un montón de kilómetros, más de 3000 kilómetros creo que son, por todo el país de Francia? 176 participantes y solo uno gana. Entonces, me hizo recordar esta lectura de cómo Gedeón fue llamado por Dios, pero él, hermanos, al inicio él se resistió. Gedeón se resistió. Cuando Jehová estaba con él, cuando el ángel de Jehová estuvo con él y lo llamó a esta batalla, Gedeón se resistió. Y vamos ahí, denle vuelta a la hoja nada más, y vamos a Jueces 6, para tener nuestra segunda lectura en esta noche. En Jueces 6, el verso 12, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón, hermanos, Gedeón estaba siendo llamado por Dios. ¿Ven? Y Gedeón tenía una limitante, hermanos. Él tenía un pero. Y él dijo en el verso 13: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos han sobrevenido todas estas pruebas? Entonces, así, hermanos, así como a Gedeón, a muchos, Dios nos ha llamado. Amén. Dios llamó al pueblo de Israel en su momento. En esa historia de Gedeón, Dios llamó al pueblo de Israel en su momento, pero ellos perdieron su enfoque. Ellos decidieron, ellos escogieron el pecado en vez de esforzarse un poco más y luchar por esto. En Jueces 6, el verso 1, perdón, ahí el primer verso del capítulo 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos fueron llamados, hermanos. El pueblo de Israel en su momento, los hijos de Israel fueron llamados en su momento, pero ellos escogieron. Y recordamos, nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Y Dios no nos quita eso. Si bien Dios conoce todo, porque Él es un ser finito, Él sabe cuál va a ser nuestra elección, pero Él nos deja elegir a nosotros. Y el pueblo de Israel iba a elegir el pecado. Entonces, Dios necesitaba a uno, solo a uno necesitaba a Dios en ese momento para poder vencer a los madianitas. Y llamó a Gedeón. Y sí, Gedeón puso un pero, puso una traba, pero Gedeón se esforzó y fue valiente, como le dijo Dios.
Solamente esfuérzate y sé valiente. Y hermanos, muchos son llamados. Y dice en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Ven? O hermanos, ¿quieren ser ustedes llamados en esta hora? ¿Ven? ¿Quieren ser ustedes uno de esos escogidos? ¿Ven? O hermanos, muchos son los llamados en esta hora. Y Dios tuvo un tiempo con cada iglesia, hermanos. Dios estuvo llamando a todas las iglesias, estuvo llamando corazón por corazón, hermanos. Muchos lo rechazaron, otros lo aceptaron. Y hoy, hermanos, que estamos acá, imagino que es porque queremos ser ese 1%. Queremos ser ese 1 en 1,000,000, amén. Volviendo a Jueces 7, hermanos. ¿Por qué? Porque el 99% fue rechazado. Solo ese 1% fue escogido por Dios para poder luchar, para poder pelear con los madianitas. Entonces, ¿por qué ese 99% fue rechazado? ¿Por qué esos 31,700 soldados fueron rechazados? Y leemos ahí la palabra de Dios en el verso 3, de 32,000 soldados, hermanos, pasaron a 10,000 soldados. ¿Qué pasó con esos 22,000 que estaban ahí? Fue por miedo. Esos soldados se quedaron, por decir así, botados en la batalla, se quedaron botados en el entrenamiento, en la preparación, por miedo. Dice el verso 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Quien tema y se estremezca. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ese es como el primer corte que tuvo Dios ahí de esos aspirantes, por decir así, al 1%. ¿Ven? Y esos 32,000, cuando les dijeron, vamos a pelear, y van a haber espadas, y van a haber sangre, y posiblemente muchos mueran de ustedes. Y ellos dijeron, yo no quiero eso. Yo tengo familia, yo tengo hijos, yo no puedo dejarlo solo. Entonces, a ellos les dio miedo ir a luchar. A ellos les dio miedo ir a luchar. Y se fueron 22,000, hermanos. 22,000 de 32,000 y solamente quedaron 10,000. Y luego Dios hace otro segundo corte. De estos 10,000 que quedaron, pasaron a 300. ¿Y por qué? ¿Por qué esos 10,000 pasaron a 300? Porque perdieron su enfoque, hermanos. Porque bajaron la guardia. Porque las cosas a su alrededor los distrajeron. Y se fueron caminando por otros lados. Estaban tomando agua. Y Jehová les dijo a Gedeón, los que estén atentos, con eso nos vamos a quedar y con eso vamos a pelear. Pero muchos se pusieron de rodillas, muchos se zambulleron al agua a refrescarse. Se perdieron, se desenfocaron de la batalla, del objetivo que tenían. ¿Ven? Y entonces hubo un segundo corte. De 10,000 pasamos a 300 y solamente quedó menos del 1%, porque el 1% son 320 de los 32,000. Quedó menos del 1%. Y ojo, hermanos, Dios los escogió a todos. Dios no los escogió, perdón. Dios no los escogió a todos. A esos 300. Cada uno se escogió solo, hermanos. Cada uno se escogió en los primeros, cuando tuvieron miedo, no se pudieron esforzar un poquito más, no pudieron decir, tengo miedo, pero tengo que ir a pelear por Dios. Tengo que ir a pelear por el pueblo. Se rindieron fácil, hermanos. Ellos mismos no se escogieron para ser uno,
ese 1%. Amén. Y luego el segundo corte, de los 10,000 a los 300, ellos decidieron perder el enfoque. Pasó una mosca y se distrajeron, hermanos. En la oración estaban orando y pasó un carro y se distrajeron. Les llegó una notificación. Se distrajeron, hermanos. Ellos mismos escogieron distraerse, ellos mismos decidieron desenfocarse y salirse de ese 1% y ser parte del 99%, ser parte de ese millón de personas y no ser el uno en un millón. Amén. Y como les decía, hermanos, mi tema no es predestinación, sino cómo llegamos a ser ese 1%. Amén. Y hoy estamos acá, hermanos. Hoy estamos luchando por llegar a ser ese 1%. Les decía, hoy estamos acá, hermanos. Y si están acá, no creo que es porque quieran ser parte de ese 99%. O si están ahí conectados, no creo que que quieran ser parte de ese 99%. De esos que se rindieron fácil. Sí, quizás nos hemos rendido en el pasado. Quizás nos hemos desenfocado en el pasado. Pero hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Jehová, nos está llamando, nos está dando una oportunidad más, hermanos. Amén. Para enfocarnos, para regular de nuevo el foco, hermanos, el lente y enfocar la mirilla, hermanos, en el objetivo. Amén. Hermanos, siga luchando, sígase esforzando, hermanos, cada día. Hoy lo que estamos haciendo en esta noche, hermanos, es esforzarnos un poquito más. Es esforzarnos un poquito más, hermanos, en llegar a ser ese 1% que será elegido, hermanos, para poder pelear, para poder tener un lugar allá, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unos días, hermanos, estaba escuchando un documental de unas tropas de élite en México. Y decía uno de esos soldados ya retirados que ellos tienen que pasar por una serie de pruebas en el ejército. Son de los élites, de los top, de los que hay que tenerle miedo. Y ellos tienen que pasar por unas pruebas diferentes a los que pasan todos los demás. Contaba este señor que por una semana, durante una semana, ellos no pueden comer nada. Tienen que estar en ayuno durante una semana. Y por día les dan solamente una botella con agua. Pero eso es fácil. Más o menos. El ayunar una semana con una botella, solo con una botella con agua, es fácil llevarlo. Para un cuerpo entrenado, es fácil llevarlo. Pero no se quedaban ahí el entrenamiento, hermanos. Tenían que trotar cada día 50 kilómetros. Y de esos 50 kilómetros después tenían que empujar con 4 personas, 4 soldados, tenían que empujar un vehículo durante 10 kilómetros. Todos los días, hermanos. Unos se desmayaban, otros se les apagaban las luces, se desmayaban, caían porque no podían aguantar la presión, no podían aguantar el no tener el alimento en su cuerpo, esa energía en su cuerpo y pasar con este ejercicio que ya 50 kilómetros es duro en un día para una persona entrenada. Y tras de todo tienen que empujar un vehículo que pesa más de 1 tonelada con 4 personas durante 10 kilómetros. Qué ejercicio más duro, hermanos. Y ese entrenamiento le servía, contaba el Señor, que le servía para llegar al punto de quiebre en sus mentes. Para llegar al punto de quiebre en sus mentes, no en su cuerpo. En su cuerpo físicamente llegaban todos los días al punto de quiebre. Pero en su mente tenían que llegar al punto de quiebre. Y ahí era donde muchos caían, ahí era donde muchos perdían su enfoque, y allí era donde muchos
les daba miedo y mejor desistían de estar en esa élite, en ser parte de ese 1%, hermanos. ¿Y qué es el punto de quiebre? Es el lapso donde mentalmente decimos, no puedo más. Donde mentalmente nos atrofiamos, hermanos, y perdemos todo sentido. Pero se le exige un poco más al cuerpo, hermanos, para sobrepasar esa barrera mental y llevar al cuerpo a su máximo rendimiento. Y hermanos, luego de eso, cuando pasaban antes de pasar esta semana, si se rendían, tenían que devolverse, seguir entrenando durante 6 meses más y volver otra vez para poder ser parte de esta élite. No podían comer nada, hermanos, no podían ni siquiera oler, no podían ni siquiera saborear un pedazo de fruta ni nada. Y los llevaban a los restaurantes donde habían manjares y todo, contaba el Señor. Qué duro debía ser para llegar a ese punto de quiebre, hermanos. Y hermanos, ¿por qué tenían que pasar por todo esto? ¿Por qué tenían que exigir tanto su cuerpo? ¿Por qué tenían que dejar de comer y pasar por todo este entrenamiento? Porque en la vida real, este ejército de élite iba a ser peor en la vida real que el entrenamiento. Una guerra iba a ser igual o iba a ser peor. Iban a poder pasar una semana sin comer bien, estando en la guerra. Y entonces los generales necesitaban que esos soldados que iban a estar en la élite pudieran romper, pudieran sobrepasar su barrera mental, pudieran sobrepasar ese punto de quiebre, hermanos. Y en la batalla, hermanos, no pueden decir, no puedo más. Porque si dicen no puedo más, posiblemente se queden botados porque el resto va a seguir. El resto del pelotón va a seguir. ¿Y qué va a pasar? Lo van a encontrar y posiblemente muera. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Esto es lo mismo que pasó en Jueces 7. Cuando Jehová en Gedeón estaba probando a este pueblo y cuando pasaron de 32,000 a 300, hermanos. Muchos no pudieron hacer el ayuno. Muchos no pudieron llegar a ese punto de quiebre. Y entonces fue cuando pasaron de 32,000 a solamente llegar a ser ese 1%. Y hermanos, cuando nos sentimos débiles, cuando no podemos más, ahí es cuando más nos debemos de esforzar. Ahí es cuando más debemos esforzarnos para sobrepasar, para dar un salto en esa barrera mental, en ese punto de quiebre. Hermanos, y no tirar la toalla, que es lo que muchas veces nos pasa, así como les pasó a esos 31,700 soldados que tiraron la toalla y fueron parte del 1,000,000. Hermano, esto también nos sirve de motivación para otros. Tenemos el poder de influenciar. ¿Ven? Y ser ese uno en 1,000,000. ¿Qué sucede cuando somos parte de ese 1%? Cuando las personas ven, cuando nuestros hermanos ven que Dios responde a nuestras oraciones porque nos estamos esforzando. ¿Qué sucedió, hermanos? Cuando nos dimos cuenta que nuestra hermana Priscila salió bien de superación. Hermanos, muchos más dijeron, Dios verdaderamente estuvo con ella. No creía que estaba con ella, pero verdaderamente estuvo con ella. ¿Cuántos no escuchamos orar diariamente, día y noche, por esta causa de nuestra hermana Priscila? Amén. Y así con montones de testimonios que hemos escuchado. Amén. En Josué 1, el capítulo 5 al 9. Vayamos a Josué, hermanos. A Josué 1, un capítulo
un libro atrás, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios respaldando al pueblo, hermanos. Dios respaldando a Josué, hermanos. No estamos solos en esta batalla. No estamos solos en este entrenamiento. Dios está con nosotros. Y sigue diciendo el 6, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Sí, Dios nos respalda, Dios no nos deja, pero nosotros también tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes, así como Josué, así como Gedeón. Amén. Y solamente esfuérzate y sé muy valiente, le vuelve a decir Jehová a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 7 nos vuelve a decir, hermanos, que tenemos que hacer algo. Y a veces somos tan cabezones que nos lo tienen que volver a repetir. Esteban, esfuérzate y sé muy valiente. Hermano Manfred, esfuérzate y sé muy valiente. Gersin, esfuérzate y sé muy valiente. Tuti, esfuérzate y sé muy valiente. Nos está diciendo Jehová en esta noche. Amén. Y dice al final del 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Como quien dice, ni a derecha ni a izquierda. Dios habla caer de la ley de Moisés. Habla de la palabra. De esa espada que nosotros tenemos, hermanos. En el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Un constante entrenamiento en la palabra con nuestra espada. La Biblia, esta palabra, no la tinta que está aquí puesta en este libro, la palabra, la revelación que Dios trae por medio de la Biblia, esa es nuestra espada, hermanos. Nada hacemos con sabernos de Génesis, Apocalipsis, si no tenemos la revelación de Dios, amén. Pero Dios nos ha dado esta palabra, hermanos, esta herramienta para poder luchar. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Afilarla. Tenemos que entrenar nuestro brazo para poder soportar el peso de la espada. Tenemos que entrenar nuestro corazón para poder soportar el peso de la palabra, hermanos. Amén. Un constante entrenamiento en la palabra, hermanos. Nos habla el verso 8. ¿Y qué nos sucede si nos preparamos? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso no quiere decir, hermanos, que no vamos a tener pruebas. Eso no quiere decir que no vamos a fallar. Sabemos que tenemos un gran galardón, más allá de todo lo físico que podamos ver acá. Pero sabemos que también Dios nos bendice acá. Dios no nos desampara, hermanos. Amén. Y mira que te mando, dice el 9, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De nuevo, hermanos, nos pide esforzarnos. Una tercera vez Jehová nos pide esforzarnos. Y sabemos que Dios se perfecciona en 3. La batalla, hermanos, no es fácil. No vayamos con miedo a la batalla. ¿Sí? No vayamos pensando en si habrá comida o si tendremos un pozo con agua en la batalla para poder sumergirnos y beber de ahí. Los 300 que fueron elegidos, hermanos, estaban, yo no soy bueno para dramatizar, pero mi hermano Eric sí. Y dice nuestro hermano Eric que ellos estaban así, estaban con la espada y estaban tomando agua. Estaban haciendo algo sin dejar de hacer lo otro. Amén. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser utilizados por Dios en la batalla de la fe? ¿Estamos dispuestos a ser ese 1% que confía en Dios?
¿Estamos dispuestos a hacer ese 1 en 1.000.000 que se mantiene enfocado? Oh, hermanos, y eso me recuerda a las piedras preciosas, estas piedras que son muy raras, como el diamante o la tanzanita, que es una de las piedras más raras, hermanos. La painita también. Esas piedras son rarísimas, son muy raras de encontrar. Ese es el 1% que se sale del ordinario de las piedras. Y hermanos, esas piedras toma años en formarlas. Quizás miles de años en formar un diamante. Pero hermanos, esas piedras son raras, toman tiempo, están bajo presión como el diamante durante cierta cantidad de tiempo para poder formar un diamante. Así, hermanos, somos los cristianos, así somos los hijos de Dios, amén. Ser raros, hermanos, somos raros, somos como esas piedras preciosas. Somos como ese 1% que se sale del ordinario, hermanos, que toma tiempo, sí toma tiempo formar nuestro carácter, amén. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que someternos a esa presión para poder salir y resplandecer como un diamante, para brillar como un diamante, amén. Hermanos, ser parte del 99% es muy fácil. Ser parte del 1.000.000 es muy fácil. No luchar es más fácil que luchar. Amén. Y lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, los salmones, hermanos. Esos peces que nadan río arriba para poder llegar a su lugar de nacimiento. Esos salmones tienen que luchar contra corriente. Pero es más fácil para ellos dejarse llevar por la corriente, ¿cierto? Y los espermatozoides también, hermanos. De millones de gérmenes, de millones, solo uno fecunda el óvulo. Muchos llegan al óvulo, pero solo uno lo fecunda. Y fue el que se esforzó, el que tenía las capacidades para poder hacerlo. ¿Amén? Hermanos, que esta noche podamos nosotros, hermanos, tener en nuestro corazón ese deseo por ser ese 1%. Nada hacemos acá, llegando acá o conectándonos a las reuniones, a los cultos, hermanos, si no venimos con un deseo. Amén. Podemos estar ahí día y noche, podemos estar calentando la silla y ser los que primero llegamos, podemos ser los que estamos de primero, los que abrimos la iglesia, hermanos. Y podemos llegar a ser de parte del 99%. El venir a la iglesia, hermanos, no define que seamos o no parte de ese 1%. Lo define, hermanos, lo que hay en nuestros corazones, lo que con nuestro deseo le pedimos a Dios que nos revele a nuestros corazones, hermanos. Hermanos, Dios premia nuestra fe. Dios premia el entrenamiento que nosotros tengamos, con el carácter que nosotros peleemos en la batalla. Y muchas veces nos preocupamos por todas esas veces en que fallamos. Hermanos, sí. Y los que llegan a ganar esos concursos como el Tour de Francia o de MasterChef que les decía, hermanos, si esos concursantes que llegan a ganar esos premios, esos trofeos, se rindieran la primera vez que fallan, no hubieran sido parte ni el resto del 99%. Se hubieran quedado muy atrás, porque van a fallar. El 1% va a fallar, hermano. Nosotros los cristianos vamos a fallar. ¿Ven? Quiero pedirles, hermanos, no sé cuánto llevo de mensaje,
Pero ya estoy pronto a cerrar. Quiero pedirle a una de las pianistas, Lau, si nos ayuda. Les decía, hermanos, mi mensaje no es predestinación, pero quiero leerles este párrafo que dijo nuestro hermano Branham en este mensaje, en Uno es un millón. 1 en 1 millón, predicado en el 65. El párrafo 53 dice: si ustedes observaran el nacimiento natural, es más misterioso que el nacimiento virginal. Aquí haciendo énfasis o haciendo referencia a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el esperma, hermanos, existe uno allí que ha sido predestinado para vivir y los demás morirán. Y no es el primero con que se encuentre, es el primero que se junta con el óvulo. Sin embargo, todos son idénticos. Físicamente todos son idénticos. Cada uno de estos gérmenes son exactamente idénticos, hermanos. Todos lucen igual, naturalmente, pero hay uno allí que ha sido ordenado a vida. Amén. 1 en 1 millón. Y diría yo acá, 1 en 1 millón, no, 1 en millones de espermatozoides. Aunque todos son idénticos. Dice en el párrafo 55, ¿cuál fue la prueba? Dice nuestro hermano Branham. ¿Cuál fue la prueba? Todos ellos bebieron de la misma roca, hablando de Moisés y el pueblo en el desierto. Todos ellos bebieron de la misma roca. Todos comieron el mismo maná espiritual, como lo estamos comiendo nosotros en esta mañana, como lo estamos comiendo nosotros en esta noche, hermanos. Amén. Todos somos iguales, pero el examen de la palabra fue la prueba. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. El examen de la palabra fue la prueba. Hermanos, todos somos iguales. Quizás físicamente nos vemos diferentes, ¿sí? Unos más flacos, otros más gordos, otros más altos, otros más bajitos, otros más morenos, otros más blancos. Quizás físicamente nos vemos diferentes. Unos son hombres y otras son mujeres. Hermanos, pero para Dios, todos sus hijos son iguales. A todos sus hijos, hermanos, los perdona por igual. Amén. Porque todos sus hijos, hermanos, son parte de ese 1%. Porque todos sus hijos, hermanos, se salen del ordinario y entran en 1 en 1 millón. Amén. Hermanos, sale en esta noche y entrena para ser 1 en 1 millón. Toma la espada de la palabra. Amén. Toma la espada de la palabra en esta noche, hermanos. Come el maná fresco que Dios tiene para nosotros. Hermanos, sin perder el enfoque. Sin perder el enfoque, hermanos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En esta noche, hermanos. Esfuérzate en tu oración, hermanos. El enemigo, hermanos, tiemble cuando escuche nuestras oraciones. Que cuando nuestra hermana Wilmara ore, el enemigo tiemble. Amén. Que cuando nuestro hermano Josué ore, él tiemble, porque sabe que está orando Josué. Amén. Oh, hermanos, solamente esfuérzate, esforcémonos en esta noche un poquito más, hermanos, y seamos valientes. Que el enemigo, hermanos, tiemble. Demos todo de nosotros por ser ese 1% que se mantiene en la batalla, hermanos. Que a pesar de lo difícil que se torne, queremos ser ese 1%. Ese 1 en 1 millón no es fácil serlo, hermanos. Hay que pelear y vamos a cargar cicatrices de batalla, sí, hermanos.
Vamos a cargar esas cicatrices de batalla, pero sé el mejor soldado en esta noche, hermanos. Amén. O la mejor soldado para Dios en esta noche. Tú, hermanos, hermana, que quieres ser uno en 1,000,000 en esta noche. Tú que quieres ser en ese 1%, hermanos, demuéstraselo a Dios en esta noche. Amén. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por este mensaje que tú nos has regalado, Dios. Padre, tú cuidando de nosotros, tú diciéndonos, esforcémonos y que seamos valientes, Señor. Padre, verdaderamente hay que ser valiente para poder orar, para no avergonzarnos, Señor, delante de nuestros amigos, delante de nuestros colegas del trabajo, de la universidad, delante de nuestros vecinos. Oh Padre, gracias, Señor, por llamarnos en esta noche, Padre, por llamarnos día y noche, Señor. Permítenos, Padre, ser parte de ese 1%, Señor. Padre, que verdaderamente el enemigo, Señor, pueda temblar. Porque hay soldados preparados, porque hay soldados entrenados en esta noche. Amén. Soldados que se están esforzando como Josué, que están siendo valientes como Gedeón. Oh Señor, Padre, mira nuestros corazones en esta noche, Señor. Padre, es tiempo de presentar estas peticiones delante tuyo, Señor. Padre, te pedimos que tú escuches cada una de ellas, Señor. Padre, sabemos que tú no nos abandonarás, Señor. Oh, Padre, gracias te damos por este servicio, Señor. Padre, y utiliza a nuestro hermano Josué en este tiempo de oración, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.